Vamos a ver cómo se calcula el módulo de un vector y el ángulo de dos vectores. Para calcular el módulo de un vector, su definición es que como u por u, producto escalar de dos vectores, es igual al módulo de u por el módulo de u por el coseno del ángulo que forman. En este caso es el mismo vector, el coseno de 0 es 1. Tenemos que u por u es igual al módulo de u al cuadrado. Solamente con despejar tenemos que el módulo de u es igual a la raíz cuadrada de u por u. O lo que es lo mismo, si el vector u fuera x y z, aplicando la fórmula del producto escalar de dos vectores, esto sería igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Como ejemplo, podríamos poner que si u es el vector 1, 2, 3, entonces su módulo sería igual a la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, por tanto es la raíz de 14. Otra forma de verlo que sea visto gráficamente, vamos a suponer que nosotros tenemos un vector, este es el 1, 2, 3, se puede ver sencillamente haciendo la proyección sobre los lados. El eje X es el rojo, el Y es el verde, el azul es el Z. Por tanto, tengo 1 de X, 2 de Y y 3 de Z. Este sería nuestro vector. Yo quiero hallar cuánto mide. Pues lo que vamos a hacer es fijarnos nada más que en estas dos proyecciones, o sea, solamente en el eje X e Y. Si yo me fijo en el X e Y, yo tendré que la distancia del centro a la proyección sobre X y del vector, tengo un triángulo rectángulo donde un cateto es X y el otro cateto es Y. Por tanto, lo que me queda por hallar es la hipotenusa. Como la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, yo ya tengo que h, que sería lo que es, en nuestro caso, este segmento que está en rojo, punteado, sería igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ya tengo este segmento punteado. Ahora me falta pues construir un triángulo para terminar de hallar el módulo del vector, que será en perpendicular sobre el vector original. Y aquí obtenemos otro triángulo rectángulo, donde un cateto es justamente el segmento que hemos calculado y el otro cateto sería la coordenada la coordenada z del vector. Por tanto, vamos allá lo que es la diagonal. La diagonal, vamos a llamarlo h sub 1 al cuadrado, es la suma de los catetos al cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado, porque al estar al cuadrado se simplifica con la raíz, más z cuadrado. Por tanto, h sub 1, que no es otra cosa que el módulo del vector, sería igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esta es otra forma de ver cómo se calcula el módulo de un vector y donde viene la fórmula que, como vemos, coincide con la de antes. A la hora de hallar el módulo de un vector, hay una especie de operación que se aplica sobre vectores, que es la de convertirlo en vector unitario.
¿Cómo conseguimos que un vector se convierta en unitario? O sea, que mida 1, porque evidentemente el vector de antes mide 14. Para convertir un vector que no cambie su dirección ni su sentido, pero que mida 1, lo que sería ir acortándolo hasta que su longitud sea 1, se hace de la siguiente manera. Como nosotros sabemos, si yo a un vector lo multiplico por un número positivo, o por ejemplo 1 partido raíz de 14, 1, 2, 3, este vector ya es unitario. Solamente hay que dividir entre sus módulos. Podríamos comprobar que si le hago el módulo a este vector, evidentemente me va a salir 1. Como lo he multiplicado por un número positivo, no ha cambiado el sentido. Si yo quisiera otro vector unitario, pero con sentido opuesto, solamente tendría que multiplicar por 1 partido raíz de 14, por su módulo, siempre por su módulo. De modo que yo tendría otro vector con la misma dirección, con módulo 1, pero con el sentido contrario. Esto es lo que se denomina hacer unitario un vector. Vector unitario. El otro concepto que nos queda es cómo se calcula el ángulo de dos vectores, pero el ángulo tan solo hay que aplicar la definición de producto escalar. Si yo tengo que el producto escalar de dos vectores es módulo de uno por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma, solamente nosotros tendríamos que despejar coseno pasando los módulos dividiendo para calcular el ángulo de un vector. Por ejemplo, si quiero calcular el ángulo entre los vectores 1, 2, 3 y el 0, menos 1, 2, aplicaría la fórmula, ya que el coseno de alfa es igual al producto escalar de estos dos vectores, 1 por 0, 0, 2 por menos 1, menos 2, y 2 por 3, 6. Dividido módulo del primer vector, que ya lo teníamos antes, que es 14, por el módulo del segundo vector, que es cuadrado de 1 más cuadrado de 2, por tanto 5. En definitiva, quedaría 6 menos 2, 4, dividido la raíz de 70. Lo único que nos quedaría en este caso es tomar la calculadora y ahora el arco del coseno de 4 dividido raíz de 40 y el ángulo que nos saliese, ese es el resultado. Que tomando la calculadora saldría 61,44 grados. Y de esta forma se calcula el ángulo entre dos vectores.